Quiero compartirles algo de lo que venimos tratando y hablando en las últimas semanas. Está todo unido. Quiero que busquen Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Verso 42 al 47, pero yo voy a leer un resumen del 42 al 47, pero usted anótelo para después leerlo completo, para darle base a lo que vamos a hablar en esta noche. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto es interesante, no en cualquier doctrina, sino en la doctrina de los apóstoles. Y sería interesante saber cuáles eran las doctrinas de los apóstoles, pero vamos a dejar para otro momento. Y sigue diciendo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe? Hasta aquí nomás. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos el nacimiento de algo que transformó al mundo. Y eso que transformó al mundo se llama la iglesia. No como una institución, sino como un movimiento del Espíritu, encarnando la vida del reino bajo el nuevo pacto en Cristo, el nuevo pacto establecidos. Y hoy nos enfrentamos a distintos desafíos. La religiosidad, la fe superficial, la carencia de doctrina, y podríamos hablar de muchas cosas más. Pero Dios nos llama a volver a la esencia. Y esta esencia la vemos en la iglesia naciente. Y podríamos preguntarnos en esta noche qué características tenía esta iglesia y cómo podemos vivirlas hoy. Entonces, yo ahí haciendo algunos apuntes, vemos que en Hechos nos relata que era una comunidad que había nacido del Espíritu. Y esto es vital y esto es fundamental. Como punto número uno, punto más importante, una comunidad nacida del Espíritu. Y anoté algunos versículos, texto bíblico, como por ejemplo Hechos 2, del 1 al 4. Solamente voy a leer una parte, pero si usted quiere ir tomando nota, si no yo después se lo paso completo, no hay problema. Y puse como lo más importante, y dice el texto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fue la condición vital de esta iglesia naciente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y había una promesa que se cumpliría. Entonces, ahí nosotros nos vamos a Ezequiel, capítulo 36, del verso 26 al 27, y encontramos en esa profecía que era para el tiempo de Jesucristo, que decía, pondré dentro de vosotros mi espíritu y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En Cristo Jesús lo vemos cumplido. Acá estamos viendo la etapa. En Cristo Jesús lo vemos cumplido. Si nosotros leemos Juan, capítulo 14, verso 16, dice, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo? Para siempre. 24/7. Muchas veces nosotros pensamos que en el caminar diario Dios no está, Dios se fue, y cuando nosotros oramos Dios viene y tenemos un encuentro.
esto no es así. Simplemente que nosotros en el día a día comenzamos a correr una carrera que nos olvidamos de todo y pensamos que Dios solamente va a estar cuando nosotros o se nos complique algo o cuando nosotros lo llamemos. Pero la Escritura es clara. Juan 14, 16 dice, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, esto lo sabemos, pero vamos a hacer un repaso. Antes, en el antiguo pacto, antes de la cruz del Calvario, el Espíritu venía sobre unos pocos y por un tiempo. Ahora habita en todos los creyentes permanentemente. Y saben, hay muchas iglesias que funcionan más por lógica humana que por dirección divina. Y esto lo veníamos hablando. Muchas veces nosotros queremos hacer lo de Dios por lógica. Lo que tiene lógica se hace y lo que no tiene lógica no se hace. Ahora, cuando nosotros comenzamos a leer las Escrituras, vamos a ver que muchas de las cosas que sucedieron en esas Escrituras no tienen lógica y podrían ser casi imposibles humanamente. Ahora, el tema está cuando en nuestra mente comienza a actuar la lógica y lo que debería ser posible y lo que no debería ser imposible. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, encontramos hoy muchas iglesias que funcionan más por lógica que por dirección divina. Y necesitamos, amados, volver a depender del Espíritu Santo. Y esto fue un requisito vital para la iglesia naciente. Necesitamos volver a depender del Espíritu de vida en la adoración. Y la adoración no me refiero simplemente cuando cantamos. Somos adoración al Señor las 24 horas, los 7 días de la semana. Necesitamos depender del Espíritu Santo en la predicación, en la enseñanza, en las decisiones, en los dones. Hoy en la reunión de varones hablábamos un poco de esto. Ahí el pastor Leo traía un disparador y hablábamos cómo Pablo exhorta a la iglesia a poder vivir en el Espíritu. La única forma de entender este evangelio es en el Espíritu. Y Pablo los exhorta, pero también vemos hay un contraste en la iglesia de Corintios, una iglesia que operaba en dones, en riqueza y en un montón de cosas. Tenían todas las cosas. Pero vemos que no estaban cumpliendo el propósito de Dios y se habían confiado en todo lo que tenían. ¿Cuántas veces nos sucede esto? Nos confiamos por un montón de cosas que suceden y decimos, está todo bien. Está todo magnífico, está todo increíble, sin embargo lo estamos haciendo humanamente, lo estamos haciendo con la lógica humana, lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Total, suceden cosas. Y la pregunta que me haría yo en esta noche sería, ¿estamos verdaderamente obrando con el Espíritu o nos basamos en métodos? Porque nosotros humanamente enseguida encontramos o resolvemos situaciones y hagamos esto. Y bueno, y probemos con lo otro, y probemos con esto, ¿sí o no? Aquellos que están en el liderazgo, en el pastorado, o toman decisiones, esto es para todo. Y me incluyo, yo soy de aquellos que tienen ideas muy brillantes, pero muchas de mis ideas muchas veces no están respaldadas por Dios, son cosas humanas. Digo, hagamos esto, bueno, y ahora hagamos lo otro. Y muchas veces nos olvidamos de incluir a Dios a esto. Cuando en el nuevo pacto, y Pablo es muy claro en esto, les exhorta a los hermanos a vivir una vida en el Espíritu. ¿Para qué? Para que todo aquello que estaba oculto les sea revelado, porque en este tiempo ya no quedó más nada oculto. Dios dio a conocer todas las cosas. Pablo le exhorta a los hermanos, le dice, en Cristo están reunidas todas las cosas, el gran tesoro es Cristo. Amados hermanos, por favor, descubran a Cristo en sus vidas. Descubran a Cristo, porque si ustedes descubren a Cristo en su vida, en Él están todos los tesoros. Y ustedes podrán entender cuáles son sus bendiciones, cuáles son sus herencias. Oh, qué magnífico. Ahora, qué triste sería vivir un evangelio donde no reconozcamos lo que hemos adquirido por medio de la cruz del Calvario. Y muchas veces vivimos de esta forma, como hijos, pero que todavía no accedimos
a lo que verdaderamente la cruz nos permitió ingresar. Entonces estamos tristes, estamos esperando que sucedan cosas, estamos desanimados, nos ponemos ansiosos, intranquilos, porque vemos que las cosas salen fuera de nuestro control. Una comunidad nacida del Espíritu. Punto número 2. Una doctrina centrada en Cristo. Hablábamos también hace un rato en la reunión de varones. Pablo exhorta a los hermanos, miren, no le vengo a hablar más que de Cristo y de este crucificado. Cuando nosotros podemos analizar las cartas paulinas y las cartas apostólicas, vamos a ver a Pablo hablando de Cristo. Muy poquitito hablando del Antiguo Testamento y de algunos personajes del Antiguo Testamento. Casi no es citado por Pablo. Ahora usted, no puedo con mi ingenio, usted escucha hoy canciones y está todo centrado, y sépame entender en esta noche, en Elías, en Ezequiel, en los patriarcas. Amados, Cristo es superior a todos ellos. Cristo es superior a todos ellos. O sea, hoy en este nuevo pacto que nos establece, en el cual vivimos, es Cristo. No hay nada superior. Todo lo demás fue tipo y sombra de lo que había de venir, todo lo que indicaba lo que iba a venir. Pero ahora en Cristo está cumplida la promesa. En Él están todas las cosas. El pasado quedó caduco, dice Hebreos. El antiguo pacto, todo lo viejo, tiende a desaparecer. Por eso el Señor Jesús dice, establezco un nuevo pacto. ¿Y por qué se estableció un nuevo pacto? Porque el antiguo queda sin vigencia. Si no le hubiesen agregado cosas al antiguo pacto y hubiésemos seguido con eso, pero no. Cristo viene a establecer un pacto eterno. Y es importante en esto porque en Él están todos los tesoros, todo lo que nosotros necesitamos. No está en la vida de los patriarcas, no está en la vida de los profetas, no está en la vida de los apóstoles, no está en un hombre, no está en una figura histórica, está en Cristo. Entonces, puedo entender cómo Pablo le exhorta a los hermanos a decir, por favor, descubran a Cristo, están todo bien las historias y esto y lo otro, pero en Cristo está el tesoro. Si ustedes descubren a Cristo, vivirán plenamente, aún pasando temporadas de tormentas. ¿Qué le tocó transitar al apóstol Pablo? Encarcelamiento, sentencia de muerte, transitar etapas donde verdaderamente y financieramente no lo tenía. Y vemos que el apóstol Pablo llevó adelante su misión con gozo. Lo vemos encarcelado cantando coritos. Lo vemos encarcelado redactar las cartas más importantes a la cual hoy como iglesia nos nutren y nos alimentan. Las mejores cartas del apóstol Pablo fueron en prisiones. ¿Qué pasaría si nosotros estaríamos presos? Nos bloqueamos. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a orar? Sáquenme de acá, esto es injusto. ¿Cómo estoy preso? Pablo entendió que era parte del propósito eterno y el propósito eterno que operaba por medio de su vida no se iba a detener. No se iba a detener. Entonces, en el punto número 2, una doctrina centrada en Cristo, solamente de Cristo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza ya no gira en torno a la ley, ¿no? Ya la enseñanza no gira en torno a la ley, sino a Cristo como el cumplimiento de la ley. Mire lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice, este es el nuevo pacto. Vamos a darle fundamento a lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 8, verso 10. Este es el nuevo pacto. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. La doctrina de los apóstoles era Cristo crucificado y resucitado.
Esta era la enseñanza de los apóstoles. Cristo crucificado y Cristo resucitado. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2, dice en la versión PDT, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo, excepto, escuche bien esto, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Pablo claramente dice, amados, no hay nada más interesante que lo que tengamos que exponer en una mesa o en una reunión, que sea Cristo. No me olviden, no me hablen del pasado, no me hablen de las cosas que están sucediendo. Me olvido de todo, no quiero saber de nada. Solamente vamos a hablar de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Está acá todavía, ¿no? Pues no me dejes solo, por favor. Me encanta. Primera de Corintios 2:2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo. ¿Se imagina? Decir, no, Pablo, pero tenemos que hablar de esto. No, Pablo, pero fíjate esto. No, pero Pablo. No, muchachos, paren un poquito. Nada es más importante que Cristo. Nada. Muchos mensajes están enfocados en autoayuda, en prosperidad, en motivación emocional. La iglesia naciente predicaba a Cristo como centro, Señor y Salvador. La iglesia naciente predicaba a Cristo como el centro, como el Señor y como el Salvador. Y volvamos a predicar la cruz, el arrepentimiento, la gracia y el reino de Dios. Me pregunto, en cada punto vamos a tener una preguntita. No es muy homilético, pero bueno, lo quise hacer. ¿Estamos alimentando a la iglesia con palabra o estamos entreteniendo? Podemos tener la intención de acumular gente y satisfactoriamente y emocionalmente decir, estaba repleto. Y verdaderamente, si usted me pregunta, claro que quisiera ver salones llenos, no todos, y que se abran nuevas congregaciones. ¿Pero con qué fin? ¿Solamente amontonar gente? ¿Solamente entretener a gente? ¿Que los lugares y los auditorios sean un teatro, sean un stand-up? ¿O que verdaderamente Cristo pueda alumbrar las vidas? Hay algo que en estos días escuché en una predicación, en un Zoom que estaba conectado, y me pegó duro. Y es un texto bíblico donde Pablo dice, lo he llenado todo de Cristo. No había otra cosa en la cabeza de Pablo. No había otra cosa en el corazón de Pablo. No había otra cosa en la mente de Pablo que llenar todo del conocimiento del Hijo de Dios. Chao. Punto y aparte. Para no usar otra palabra que me van a asociar con algún partido político. Punto y aparte. Nada más. Lo he llenado todo del conocimiento de Cristo. ¿Cuál es el interés que tenés de este evangelio? ¿Cuál es el interés? Que te soluciones cosas, ¿no? Que se arregle esto, que se arregle lo otro, que me prospere, que me multiplique, que me sane, que mi matrimonio, que mis hijos. ¿Sí o no? Sí. Pero ahora cuando nosotros leemos a la Escritura, vemos a la iglesia moviéndose en el Espíritu y no tener esos tipos de intereses. Entonces, ¿cuánto hemos cambiado en la historia de la iglesia? ¿Qué es lo que se metió? Que la iglesia vino a proveernos para satisfacer nuestras necesidades y nuestras comodidades y nuestro confort. Me hace pensar que es casi, o podríamos decir que aquellos que acceden a distintas
o distintas cosas para estar en una posición mejor. Yo quiero hacer esto porque quiero mejorar mi calidad de vida, mi estándar de vida. Ahora, cuando vemos el evangelio, este evangelio que nosotros hemos abrazado, es para ser parte de esta verdad, es para dar, es para nutrir, es para edificar. Ahora, no tengo duda que en el medio de todo esto Dios va a hacer todas las cosas. No tengo duda que Dios va a sanar. No tengo duda que Dios va a hacer un montón de cosas porque Él es poderoso. Pero la verdad que este evangelio no se centra en la economía, no se centra en la finanza, no se centra en sanidad. Y si bien es parte. No sé si me logro explicar. Entonces, vemos a un apóstol Pablo donde dice, lo he llenado todo de Cristo. Ahora, te pregunto en esta noche. Punto número 3, queda un puntito más. ¿Estás llenando todo de Cristo? ¿Tu familia está llena de Cristo por medio de tu vida? ¿En tu trabajo estás lleno todo de Cristo por medio de tu vida? Donde vos te movés, porque esa es la misión que tenemos. Mira, si hay algo que a lo largo del tiempo la iglesia se fue desentendiendo, es de la misión que tenemos. Nos fuimos perfeccionando en la palabra y está bien, nos fuimos perfeccionando en esto y está bien, pero nos dimos cuenta que nos hemos encerrado un montón. Nos hemos encerrado un montón. Y nos hemos olvidado que Dios nos envió. La iglesia tiene un envío a salir afuera. Vayan y hagan discípulos. Hola. ¿Cuántos discípulos tenés? ¿Cuántos lograste en este año? El año pasado, ¿a cuántos estás pastoreando, entre comillas? ¿Cuántos estás, no sé, guiando, enseñando? Porque si todos se centran en venir a sentarnos, escuchar una palabra, cantar, y eso ya es todo el evangelio, estamos en serios problemas. Ese no es el evangelio. Fuimos llenos del espíritu de vida para poder transportar esta verdad. Y que donde estemos, seamos aquellos misioneros que hagan discípulos. Pablo era un enfermo, discúlpenme decirle esto, apasionado, porque esta verdad siga transformando, siga cambiando familia, hombres y mujeres. Y no había nada que lo podía detener. A nosotros nos detiene una lluvia, el día de mucho calor, el día de mucho frío, el día de esto, el día del otro, el cumpleaños, la tortuga, el perro, el gato. Tenemos que ser indetenibles. El espíritu de vida nos hace apasionados para que esta verdad siga corriendo, siga siendo transmitida. No nos podemos callar, no nos podemos encerrar. Al contrario, produce todo lo contrario. Hace que no te calles, hace que sigas a la calle, que salga a tu familia, que sigas a tu trabajo, en tu escuela, colegio, facultad. Esta verdad hace que tu vida pueda predicar. Cuatro y último. Podrían haber muchos más, pero decidí hacer 4 para no extendernos mucho en el tiempo. Una misión impulsada por el amor a través del Espíritu. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La salvación ya no era solo para Israel, sino para todas las naciones. Y ahí lo encontramos en Mateo 28:19. Usted lo agenda y después lo lee. El amor de Cristo los movía a compartir el evangelio con poder y con pasión. No impartían lo recibido por obligación, sino por compasión. La iglesia naciente no fue obligada a nada, se movía en el espíritu y dejaban todas las cosas para que esta verdad siga corriendo. Hoy nos enfocamos en nosotros mismos. Hemos perdido la urgencia del evangelio. El mundo necesita la luz de Cristo. Está desesperanzado, está confundido, tiene hambre de la verdad. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia del Señor? ¿Saben? Todas las cosas que necesita este mundo se encuentran en la iglesia. Y la iglesia no es este lugar, la iglesia sos vos y soy yo, somos nosotros.
Todo lo que el mundo necesita se encuentra en la iglesia. Porque la iglesia manifiesta a Cristo. La iglesia imprime a Cristo. La iglesia transmite a Cristo. La iglesia es Cristo. Dios sigue añadiendo a los que han de ser salvos, pero usa una sola iglesia viva para alcanzarlos, que es conducida por un solo camino, que es su Espíritu. Y sabe, tendríamos que preguntarnos en esta noche si nosotros amamos a los perdidos como Cristo los ama. Porque muchas veces nos hemos enamorado de otras cosas de este evangelio. Y este evangelio ama a los perdidos. Este evangelio ama a los perdidos. Si yo me tendría que preguntar en esta noche, me preguntaría, Miguel, ¿amás a los perdidos como lo ama Cristo? Mi respuesta sería no. Entonces, allí salta una luz de emergencia. Estamos en serios problemas, Miguel. Puede predicar cualquiera y muy lindo, conocer textos bíblicos, lo sabe cualquiera y se los acuerda, y hacer esto te acostumbras y lo haces. ¿Y los perdidos? ¿Y los perdidos? Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Amado, no nos desviemos. No nos desviemos. Nuestra misión está desde esa puerta hacia afuera. Venimos, nos entrenamos, nos capacitamos, vivimos en la comunión de los santos, disfrutamos de la comunión de los santos, pero nuestra misión está afuera, la misión está en la familia, la misión está en el trabajo, la misión está en el colegio, y no tenemos que desviarnos. Hay un solo camino, y Dios en este tiempo nos está haciendo que volvamos al camino. Veo como esas ovejas que el pastor las va guiando hacia el redil. Las ovejas están dispersadas, pero cuando escuchan la voz del pastor se alinean y entran. Es increíblemente, hay 1,000, 2,000 ovejas y vemos que todas entran y son pastoreadas. Termino con esto. La iglesia naciente estaba llena de Dios, centrada en Cristo, comprometida en la comunión. Escuche esto, porque esto también es importante, la comunión, no estar juntos, la comunión. Estar juntos es parte, la comunión es algo que nos une en el espíritu. Cuando entendemos que somos familia, cuando entendemos que somos el cuerpo, cuando entendemos. Y esta iglesia era movida por la misión. No era una organización, era un organismo vivo. No era un evento, era una expresión del reino de Dios. Era una expresión del reino de Dios. ¿Somos una expresión del reino de Dios? ¿Somos una expresión? ¿Dónde estamos? Verdaderamente la gente puede ver que en nosotros existe la expresión del reino de Dios. Hoy, bajo este nuevo pacto establecido por el Señor, Dios nos llama a renovar nuestra comunión con Él. No es una relación, amados. Las relaciones se rompen, las relaciones se corrompen, las relaciones son por tiempos. Dios nos está llamando a una comunión, a volver al centro, a volver al centro. La iglesia naciente, nuestras raíces, entendió que el centro era Cristo y Cristo movía a la iglesia. Sanar y fortalecer
la comunión entre los santos y salir al mundo a llenarlo todo de Cristo. Póngase de pie en esta noche. Saben, muchas veces en nuestra cabeza puede quedar que esto es imposible. Pero ¿saben? Eso solo la mente humana lo puede procesar y lo puede entender de esa forma. Ahora, en este nuevo pacto establecido, cada uno de los redimidos opera desde la mente de Cristo. Y cuando nosotros lo vemos con los ojos eternos, no los ojos naturales, con los ojos espirituales, entendemos que esta es la misión de la iglesia. Que todo esto opera en nosotros ya. Y que quizás no nos ha sido alumbrado, no nos ha sido revelado. Por eso oremos para que en este tiempo el Espíritu de Dios reafirme estas verdades, que puedan ser del diario vivir. Yo creo firmemente en que la iglesia del Señor, donde se mueva, cambia las cosas. Usted y yo, donde nos movemos, cambiamos, transformamos por el poder del Evangelio. Donde hay un hijo y donde hay una hija de Dios, nada queda igual. A veces empeoramos las situaciones. Pero donde hay un hijo, una hija de Dios, los ambientes son transformados. Donde hay caos, comienza a haber paz. Donde hay desorden, comienza a haber orden. Donde hay tinieblas, comienza a haber luz. Esa es la operación de la iglesia. Amados, entendamos que fuimos llamados a esta tarea. El Espíritu es el que nos capacita. No se trata por lo que sabes, no se trata por los años de experiencia, porque muchas veces decís, soy nuevo, no voy a poder hacer esto. Sí, porque es el Espíritu, no sos vos. ¿Cuántas veces te viste enfrente a un enfermo y decís, yo voy a orar por un enfermo? Yo no creo que Dios pueda sanar a este enfermo por medio de mi vida. Y ¿sabe? Quiero decirte que sí. Si sos un hijo, Dios puede sanar a los enfermos por medio de tu vida. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Por favor, ¿cuántos creen que Dios puede sanar a un enfermo por medio de cada una de nuestras vidas? Claro que sí. Cuando vemos a alguien que está con cadenas espirituales, ¿cuántos sabemos en esta noche que pueden ser liberados por medio de nuestra vida? Aquellos que están en distintas situaciones, amados, somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Y Dios no tiene una iglesia necesitada. Dios no tiene una iglesia carente. Dios no tiene una iglesia que le hacen faltas cosas. Tiene una iglesia completa. Tiene una iglesia enriquecida, de riquezas. Ahora está en nosotros que podamos entender esta realidad y que nos olvidemos de aquellas cosas que se nos metieron en nuestra cabeza y en nuestra mente, que nos hace pensar que necesitamos, cuando las Escrituras son claras. Nos dicen, al que tiene el Hijo, tiene la vida. Pero no solamente tenemos la vida, sino, o no solamente tenemos cualquier vida, sino que en esa vida que tenemos están todas las cosas. Y esta no es una media verdad, es una verdad absoluta. En esta vida que vos y yo tenemos, están todas las cosas. Entonces, comencemos a marchar como hombres y mujeres, como hijos de Dios, que tienen todas las cosas y que están viendo dónde está la necesidad. Ya no veo cuál es mi necesidad. Ahora veo dónde está la necesidad, porque entiendo que yo soy la solución, porque Cristo está en mí. Y yo ahora voy a comenzar a ver cómo empezó a ver los primeros hermanos de esa iglesia naciente, los apóstoles, nos vieron para adentro. No pusieron por encima lo que necesitaban por encima de esta verdad. Chao, yo estoy muerto, ya está. Vamos con esto.
Amado, no hay una mejor vida. Escúchenme bien esto. Usted puede tener todas las riquezas del mundo hablando materialmente, pero si no tiene a Cristo, usted va a ser un infeliz, aún teniéndolo todo. Y va a dar su vida por tener y alcanzar cosas, y va a ser un infeliz toda su vida. Ahora, no hay nada más satisfactorio en que tener la vida, portar la vida y realizar el propósito de Dios, aunque nos falten ciertas cosas. No hay nada más satisfactorio, no hay nada más gozoso. Amados, este es el tiempo de marchar. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia poderosa y gloriosa del Señor, que no le falta nada. Comencemos a ver desde la otra vereda. Parémonos desde la otra vereda y comencemos a operar como la iglesia del Señor. Cierre sus ojos y levante sus manos en esta noche. Padre, gracias por esta verdad. Señor, sé que nos estás llevando a esta realidad, a nuestras raíces, entendiendo que como iglesia lo tenemos todo, Señor, y que nos enviaste a ser discípulos, un solo camino, una sola verdad, Cristo, aquel que transforma, aquel que lo cambia todo. Señor, nuestra doctrina se ha convertido en Cristo, la doctrina de los apóstoles, porque en Él vos depositaste todas las cosas. El que tiene a Cristo no necesita más nada, absolutamente nada. Hay paz, hay gozos, hay eternidad. Están reunidas todas las bendiciones. ¿Qué más podemos anhelar como hijos de Dios? ¿Hay algo más que podamos anhelar? Eternidad, paz, gozo, poder. No hay nada más, amados. Entendamos esta realidad y vivamos conforme a esta realidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta verdad. Gracias por esta realidad eterna. Aleluya. El Señor reina hoy con poder. Aleluya. Gloria a Dios.